Dice buenas noches, reciban un cordial saludo. Me presento, mi nombre es Cristian Adino Laya Pérez, yo soy instructor de la competencia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Llevo más de 10 años trabajando con el SENA en la regional Antioquia, en el centro comercio. Este es mi tercer año. Les doy la bienvenida a esta competencia de medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Las recomendaciones de la sesión: primero, tener el micrófono silenciado, la cámara apagada y levantar la mano para pedir la palabra. La agenda es la siguiente: primero, saludo y presentación del instructor; segundo, generalidades de la competencia; tercero, explicación de actividades y evidencias a entregar; cuarto, explicación de los temas de aprendizaje; quinto, preguntas o comentarios; y sexto, conclusiones y cierre de la sesión. Vamos a mirar el cronograma de actividades. Dentro del cronograma tenemos para esta primera sesión una evidencia de desempeño. Permítame, le voy a dar el ingreso a un compañero. Una evidencia de desempeño que es análisis de casos de situaciones que se presentan en el contexto ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Tiene una duración de 19 horas. Inició el 19 de mayo y finaliza este domingo 25 de mayo. O sea que ustedes tienen plazo hasta el 25 para este domingo hasta las 12 de la noche para el envío de la primera evidencia. Dentro del material de formación que deben ustedes mirar es el de Fundamentos de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. Manuel levantó la mano. Buenas noches. Sí, sí, señor. Manuel, cuando hayan algún caso especial, yo al final dejo los datos, mis datos del correo electrónico, mi número de celular y también el mismo número de WhatsApp, para si hay algún inconveniente se comunican conmigo y ahí buscamos alguna solución. Bueno, listo, Manuel. Para ese tipo de casos, como le digo, yo al final dejo mis datos, usted se comunica conmigo y yo trato de colaborarle lo que más pueda. Bueno, bueno, señor, claro que sí, con gusto. Continuamos. Vamos a navegar por la plataforma antes de mirar el material de formación. Para los de coordinación de procesos logísticos, que son 3 fichas, debemos ir a la fase 3 de ejecución. En la actividad de proyecto número 5 encontramos el material de formación. Para esta primera evidencia vamos a leer el material que se llama Fundamentos de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. Deben dar clic para acceder al recurso educativo y aquí aparece toda la información, tanto de seguridad y salud en el trabajo y de medio ambiente. Ustedes deben hacer la lectura del material de formación. También aparecen unos links, vamos, para ir al decreto 1072 del 2015. Lo mismo para descargar o visualizar la guía GTC 45 del 2012. Entonces debemos ingresar a esos links también y hacer la lectura del material de formación. Luego de leer el material de formación, vamos a la guía de aprendizaje número 5, ya la vamos a socializar, y aquí tenemos la primera evidencia, que es análisis de casos de situaciones que se presentan en el contexto ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que deben agregar entrega
y enviar el archivo del análisis de caso y darle enviar para que no vaya a quedar en borradores. Bueno, para el titulado de ADSO, de análisis y desarrollo de software, ustedes también en la fase 3 de ejecución, ya en la actividad de proyecto número 7, encuentran el mismo material de formación, se llama Fundamentos de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. En la guía de aprendizaje número 8, ustedes van a desarrollar es un cuestionario de 10 preguntas de la parte ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Pero la temática es la misma, la que vamos a socializar. En la guía de aprendizaje número 5 está la actividad de aprendizaje, que es identificar estrategias para la prevención y control del impacto ambiental de los accidentes y enfermedades laborales, de acuerdo con las políticas organizacionales y el entorno social. Duración de 12 horas, material de formación, fundamentos de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, y van a hacer este análisis de caso. Al final voy a leerles el caso y les explico cuál es la matriz que ustedes deben desarrollar, que es la evidencia que me deben enviar. ¿Listo? Para los de coordinación de procesos logísticos. Y ya les decía que en la guía de aprendizaje número 8 está la misma actividad de aprendizaje para los de ATSO, con la diferencia que la evidencia es un cuestionario de 10 preguntas, 5 de la parte ambiental y 5 de SST que deben desarrollar. Pasamos a la explicación del tema de aprendizaje. Entonces vamos a hablar del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en donde dentro de los fundamentos vamos a mirar la primera definición que es o la definición de seguridad y salud en el trabajo, que anteriormente se hablaba era de salud ocupacional. Hoy en día, después de la ley 1562 del 2012, ya no se habla más de salud ocupacional, sino de seguridad y salud en el trabajo. Y esta ley la define como una disciplina que trata de la prevención de las lesiones y de las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo. Cuando hablamos de las lesiones, hacemos referencia a los accidentes de trabajo. Y de las enfermedades, hacemos referencia a la enfermedad de origen laboral, porque existen enfermedades también de origen común. Entonces, esta disciplina lo que busca es prevenir, o sea, evitar que suceda tanto un accidente de trabajo o que se diagnostique una enfermedad laboral. También trata de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Cuando hablamos de protección, podemos poner un ejemplo como el uso de los elementos de protección personal, que dependiendo del riesgo al que están expuestos los trabajadores, asimismo son esos elementos de protección personal que van a utilizar, como lo es el casco, las gafas, los guantes, el overol, las botas. Estos son elementos o artefactos o accesorios que son diseñados especialmente para proteger el cuerpo del trabajador de los riesgos que se expone cuando está laborando. Y de la promoción de la salud de los trabajadores, podemos dar un ejemplo como lo es la capacitación. Siempre la principal medida de prevención colectiva va a ser la capacitación, que el personal de una empresa sea competente, que tenga los conocimientos, las habilidades, las destrezas para desempeñarse en su actividad laboral. Y esta disciplina tiene un objeto, tiene un objetivo, que es mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Y busca la promoción y el mantenimiento de la salud en el trabajo, que según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, define el término salud como el máximo bienestar físico, mental y social de un individuo, no solo la ausencia de enfermedad. Entonces, lo que busca esta disciplina es promover y mantener esa salud en el trabajo en todas las ocupaciones, o sea, en todas las ocupaciones, prevenir o evitar ese accidente de trabajo, esa enfermedad laboral. Dentro de las definiciones tenemos el peligro, porque esta disciplina busca identificar todos los peligros, evaluar los riesgos para determinar los controles y evitar pues el accidente de trabajo, la enfermedad laboral. Entonces vamos a identificar diferentes peligros como peligros físicos, químicos, biológicos, psicolaborales, biomecánicos, que son los que generan enfermedades laborales, y los peligros mecánicos, eléctricos, locativos, todos los de condiciones de seguridad que pueden generar un accidente de trabajo. Entonces la definición de peligro nos la establece el decreto 1072 del 2015 y también aparece en la GTC 45, que es la Guía Técnica Colombiana,
que expidió el ICONTEC, que es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Entonces, la definición de peligro es que puede ser la fuente, la situación o el acto que puede causar una afectación negativa en la salud de los trabajadores, en los equipos de trabajo o en las instalaciones de la empresa. Algunos ejemplos de peligro son físicos, químicos, biológicos que les hablaba ahora. Entonces, pongamos el ejemplo de un peligro físico, por ejemplo, una máquina que genere demasiado ruido. Entonces, si una máquina genera, por ejemplo, más de 85 decibeles de ruido y si la persona no utiliza, digamos, un elemento de protección personal como las orejeras tipo copa o tapones auditivos, pues se le puede llegar o puede llegar a desencadenar una enfermedad laboral llamada la hipoacusia neurosensorial bilateral. Entonces, lo que busca esta disciplina es identificar ese peligro, evaluar y valorar el riesgo, porque el riesgo es la probabilidad de la ocurrencia de un evento o exposición a peligros en relación con la gravedad de la consecuencia. Entonces, por ejemplo, la exposición al ruido trae como riesgo o puede traer una consecuencia que es esa enfermedad laboral, que es la hipoacusia neurosensorial bilateral o también conocida como sordera profesional, que ya se encuentra en la tabla de enfermedades laborales en el decreto 1477 del 2014. Entonces identificamos el peligro, evaluamos y valoramos el riesgo para determinar o tomar medidas de control. El acto subestándar o acto inseguro es todo aquello que se hace o se deja de hacer que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad laboral. Algunos ejemplos de actos subestándar que podemos encontrar en los contextos laborales son el no comunicar los peligros, que es una de las obligaciones o responsabilidades que tienen o tenemos los trabajadores, distraer la atención de otro trabajador y por culpa de eso ocurre un accidente, por ejemplo, correr por las instalaciones de trabajo. O sea, el acto inseguro o acto subestándar es un error personal, ya es un factor personal. ¿Listo? Diferente a la condición subestándar o condición insegura, que ya es un factor del trabajo. Entonces, es una situación que se presenta en el lugar de trabajo y que representa riesgos que pueden generar accidentes o enfermedades laborales. Permítame, le voy a dar ingreso a un compañero de ustedes. Entonces, también es una circunstancia o situación que se presenta cuando el estado anormal de las máquinas, equipos y herramientas, material, instalaciones y el medio ambiente puede generar un riesgo para el trabajador. Entonces, por ejemplo, ya que una máquina esté defectuosa, o sea, ya no es culpa del trabajador, no es un error, un factor personal que comete el trabajador, sino que ya es una condición insegura del medio ambiente de trabajo, un peligro locativo, que el piso esté resbaloso, falta de señalización, de marcación, que la máquina no tenga una guarda de seguridad y por eso fue que el trabajador entró en contacto con una sierra, digamos, y se lesionó. Entonces, ya es una condición del medio ambiente de trabajo. Cuando no se toman las medidas de prevención, pues se puede diagnosticar ya una enfermedad laboral. Y la ley 1562 del 2012 en el artículo 4 nos da esta definición de enfermedad laboral para Colombia. Nos dice que es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Un ejemplo, hay una enfermedad muy común que se da en los trabajadores, digamos, la parte administrativa, que es por estar expuesto a peligros ergonómicos, hoy llamado biomecánicos, como lo es el de movimientos repetitivos de los miembros superiores de las manos, y por no realizar estiramientos, pausas activas, se da una enfermedad llamada el síndrome del túnel del carpo, que es una enfermedad que se da por contraer el nervio mediano, también por esos movimientos repetitivos, entonces da esa enfermedad en donde las personas pierden fuerza, digamos, en sus manos, hay adormecimiento, causa también mucho dolor y que es considerada una enfermedad laboral y está en la tabla de enfermedades laborales en Colombia. También hay diferentes enfermedades, tenemos la hipoacusia por exposición al ruido, neumoconiosis, que son las diferentes enfermedades que se dan por la exposición a productos químicos. Ya hemos escuchado mucho hablar de la silicosis por estar expuesto al polvo del sílice, o la asbestosis, que es una enfermedad que se da por la inhalación del polvo del asbesto. Entonces, todos estos peligros físicos, químicos, biológicos, biomecánicos, psicolaborales, como el estrés laboral que se da por estar expuesto a los peligros psicolaborales,
son los que se deben identificar, evaluar y valorar y tomar esas medidas tanto en la fuente, en el medio, en el trabajador, o hoy en día, según la GTC 45, se toman son medidas de intervención por eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos o el uso de elementos de protección personal para evitar este tipo de enfermedades. El gobierno nacional es el que determinará en forma periódica las enfermedades que se consideren como laborales. Por eso, a través del Ministerio del Trabajo, que es el ente de inspección, vigilancia y control de todas las normas en SST, expidió un decreto el 1477 del 2014, donde está cuáles son las enfermedades laborales para Colombia. Pero si de pronto en los casos en que una enfermedad no figura en esa tabla de enfermedades laborales, pero se demuestra una relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, o sea, una relación de causa-efecto, se puede, digamos, catalogar como enfermedad laboral. Entonces también hay una resolución que es la 1401 del 2007 que obliga a los empleadores a investigar tanto los incidentes, los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Entonces, si hay una enfermedad que no está en esa tabla, pero se demuestra que fue producida por esa exposición del trabajador en su lugar de trabajo, que laboró 8 horas diarias, 40 horas semanales, y que estaba expuesto a ese factor de riesgo, entonces debe ser considerada también como enfermedad laboral. Ya el accidente de trabajo, la definición nos la da la ley 1562 del 2012 en el artículo 3. Aquí solamente vamos a mirar dos párrafos porque en la próxima sesión, cuando ya tengamos el material de formación de legislación en SST, vamos a mirar la definición completa porque ustedes van a tratar de hacer una pequeña investigación de un accidente de trabajo, de un caso que se expone ahí en la guía de aprendizaje que ahora vamos a socializar. Entonces, los dos primeros párrafos de la definición de accidente de trabajo en Colombia es la siguiente. Bueno, voy a poner un ejemplo. Digamos que un coordinador de procesos logísticos estaba laborando en la alcaldía del municipio y se encontraba en el segundo piso y tenía que llevar una documentación, iba con una carga sobredimensionada, llevaba una caja, unas carpetas y tenía que llevarlas al primer piso. Resulta que él comete un acto inseguro que es correr por las instalaciones de trabajo, ese acto subestándar que le hablaba que era un factor personal, y estaba expuesto a una condición subestándar o condición insegura, que era que estaba el piso resbaladizo, que es también conocido como un peligro biológico, perdón, un peligro locativo. Por eso estaba dándole aquí ingreso a un compañero. Entonces, corrió por las instalaciones de trabajo y el piso estaba húmedo, resbaladizo, la persona resbala y cae por las escaleras y se fractura la tibia y el peroné. Entonces vamos a mirar si este evento, según el artículo 3 de esta ley, es considerado accidente de trabajo en Colombia. Entonces nos dice que es todo suceso repentino, o sea, algo inesperado, es algo que no está premeditado, que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. Entonces el accidente puede ser por dos elementos o factores, puede ser por causa del trabajo o por ocasión del trabajo. ¿Cuándo es por causa del trabajo? Cuando hay una relación directa con el trabajo, cuando se está realizando una labor para la cual el trabajador fue contratado. O sea, podemos decir que está laborando, como el caso que les estoy exponiendo. Es un accidente de trabajo, un suceso repentino por causa del trabajo. Cuando es por ocasión del trabajo, lo vamos a ver ahora, que es cuando estamos en el segundo párrafo, que es cuando hay una relación indirecta con el trabajo, cuando se está realizando una labor para lo cual no fue contratado, pero resulta que el trabajador estaba bajo orden del empleador o realizando una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, que el coordinador de procesos logísticos laboraba de 7 a 12 y de 1 a 5 y el jefe le dice que por favor le colabore pagando los recibos de la empresa. Hay horarios en el banco van a trabajar hasta las 7 de la noche y que él sale a las 5 y que se le puede hacer el favor de consignarle ese dinero. Entonces resulta que un trabajador está expuesto a un peligro público o de seguridad física, que es el de robos, atracos. Entonces por robarlo, lo hieren con un arma cortopunzante y es considerado un accidente de trabajo por ocasión del trabajo. O sea, él no estaba ni en el lugar de trabajo, ni en las horas laborales,
pero él estaba bajo orden del empleador o realizando una labor bajo su autoridad. Entonces, por eso se accidenta, lo lesionaron, lo robaron en la vía pública y es considerado accidente de trabajo. Ahí tenemos los dos ejemplos. Por causa, que es relación directa con el trabajo, estaba laborando en el lugar de trabajo, en las horas de trabajo, y por ocasión, cuando no se da este caso, pero sí está bajo orden del empleador. Para que sea un accidente de trabajo, mínimo debe producir en el trabajador una lesión orgánica. Cuando no hay lesión, estamos hablando de un incidente de trabajo. Entonces, en el mismo caso donde el trabajador iba con la carga sobredimensionada, resbala y cae sobre las escaleras, pero no le ocurre nada. O sea, no se fracturó, no hubo un esguince, no hubo una luxación, no le pasó nada. Entonces estamos hablando de un incidente de trabajo. Un suceso también repentino que bajo circunstancias ligeramente diferentes hubiera podido ocasionar un accidente de trabajo. Por eso es que la resolución 1401 del 2007 obliga a los empleadores a investigar primero los incidentes, porque son llamados casi accidentes. Son como avisos que le dan al responsable de implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa para que él investigue, determine cuáles son esas causas básicas o las causas inmediatas que desencadenaron ese incidente para tomar medidas preventivas y evitar un futuro accidente de trabajo. Cuando en el caso, digamos, hay cuatro elementos dentro del accidente, entonces primero que causa una lesión orgánica, entonces una fractura, un esguince, una luxación. El ejemplo que les daba ocurrió fue una fractura de tibia y peroné, es un accidente grave. El accidente también puede causar una perturbación funcional o psiquiátrica. ¿Cuándo hay perturbación funcional? Cuando ya hay pérdida de la capacidad laboral, cuando, digamos, hay una desmembración, digamos, del miembro superior derecho. Entonces estaba trabajando expuesto a un peligro mecánico, equipos, máquinas, herramientas que al entrar en contacto con la persona la pueden lesionar. Entonces estaba trabajando con una sierra ahí, tuvo una amputación de la falange distal del dedo pulgar. Entonces ya hay perturbación funcional porque hay pérdida de su capacidad para trabajar. En el accidente la persona también puede quedar inválida. Rodó por esa escalera, se fracturó la columna y quedó inválido. O en ese accidente de trabajo la persona también puede llegar a morir. Entonces ahí tenemos como los primeros dos párrafos de la definición de accidente de trabajo. Para la próxima sesión, en el material de formación, sí vamos a encontrar la definición completa para poder realizar nuestra segunda evidencia. Entonces ya miramos algunas definiciones, qué es seguridad y salud en el trabajo, miramos qué es un peligro, qué es un riesgo, qué es un acto subestándar o inseguro, qué es una condición subestándar o insegura, cuáles son esas consecuencias, que es la definición de enfermedad laboral y la definición de accidente de trabajo. Luego, el material de formación nos dice que el empleador tiene la obligación de identificar todos esos peligros. Ya vamos a ver la tabla de peligros. Se identifican todos esos peligros para poder valorar los riesgos y poder tomar esas medidas preventivas, ¿no? Se identifican los peligros, se evalúan y valoran los riesgos a través de una metodología. ¿Cuál es la metodología más utilizada en Colombia? La que nos da la GTC 45, que es la guía técnica colombiana, pues para identificar este tipo de peligros y tomar esas medidas de control con el fin de siempre evitar enfermedad laboral y el accidente de trabajo o el accidente laboral. Definición de peligros. Acá tenemos esta tabla que es el anexo A de la GTC 45. Esta guía ustedes la pueden visualizar dentro del material de formación, en el donde está la biblioteca. Ustedes van al logo del ICONTED y ahí la pueden visualizar. Pero es mucho más sencillo ustedes en Google escribir GTC 45 del 2012 y ahí la pueden descargar en PDF para que puedan mirar, digamos, los anexos para poder desarrollar la evidencia. El primer anexo es el anexo A, perdón que los mareé un poco, por acá estamos en el anexo A, que es el mismo que les estoy mostrando en las diapositivas. Es un ejemplo de la tabla de peligros. Entonces aquí encontramos los primeros son considerados los peligros higiénicos que los estudia la higiene industrial, que es la encargada o es de identificar esos peligros, evaluar y valorar los riesgos
como son los peligros biológicos, físicos, químicos, psicosociales y biomecánicos, para evitar esas enfermedades laborales. Ya las condiciones de seguridad las estudia la seguridad industrial, que es el conjunto de actividades destinadas a identificar, evaluar y controlar estos riesgos que pueden generar accidentes de trabajo. Entonces, los peligros biológicos tenemos virus, bacterias, hongos, riquecias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos. En los físicos tenemos el ruido, la iluminación, vibración, temperaturas extremas, presión atmosférica, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes. En los peligros químicos tenemos polvos orgánicos o polvos inorgánicos, fibras, líquidos, gases y vapores, humos metálicos, no metálicos, material particulado. Y en los peligros psicosociales viene la gestión organizacional, características de la organización del trabajo, características del grupo social de trabajo, condiciones de la tarea, ya la interfase de persona-tarea, jornada de trabajo. Son todas, digamos, las condiciones que nos pueden llegar a desencadenar el estrés laboral, que el Ministerio del Trabajo expidió una resolución que es la 2646 del 2008, donde obliga a los empleadores a diseñar una batería de riesgo psicosocial para evitar esa enfermedad considerada como estrés laboral. Los peligros biomecánicos, que anteriormente o en otra literatura lo podemos encontrar como peligros ergonómicos, ya tienen que ver con la postura, los esfuerzos, los movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas. Aquí en los movimientos repetitivos estaba el ejemplo que les daba de esa enfermedad que desencadenaba, llamada el síndrome del túnel del carpo, que es muy común en estos tiempos hablar de esa enfermedad. En el caso de las personas en la parte administrativa, se da mucho por manejar el teclado del computador, realizar los movimientos repetitivos y no realizar estiramientos ni pausas activas. Luego pasamos a las condiciones de seguridad, que ya son los peligros que nos generan accidentes de trabajo, como los mecánicos, peligros eléctricos, locativos, tecnológicos, accidentes de tránsito, peligros públicos, tareas de alto riesgo, como lo es el trabajo en altura, espacios confinados. Y ya los fenómenos naturales, como sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes y precipitaciones, ya se consideran o están enmarcados dentro de el plan de emergencias, que hoy en día se llama es el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Entonces, luego de identificar todos estos peligros, digamos, se hace un recorrido sistemático por la empresa, o sea, el encargado de seguridad y salud en el trabajo hace una inspección en todos los lugares de trabajo, identificando por cada puesto de trabajo a qué peligro está expuesto cada trabajador. Luego evalúa esos riesgos puede evaluar si le da bajo, medio, alto, muy alto, para hacer una priorización. Obviamente todos los que eran muy altos son los primeros que se van a controlar. ¿Cómo se controlan? Con estas medidas de intervención. Primero, se trata de eliminar el peligro, que consiste en modificar un diseño para eliminar el peligro. Por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual. Entonces, cuando hablamos de ese peligro de manipulación manual de cargas, que es un peligro biomecánico, por ejemplo, los braceros en una bodega, que ellos deben levantar esos bultos de 50 kilogramos, pueden llegar a sufrir enfermedades osteomusculares a nivel de la columna. Entonces, si hay un dispositivo que pueda alzar ese bulto y lo pueda colocar en una banda transportadora y que llegue al vehículo, pues se va a eliminar el peligro biomecánico de una vez. Entonces, la idea siempre es eliminar el peligro. Si usted no lo puede eliminar, pues va a sustituirlo. ¿Qué es la sustitución? Reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema. Por ejemplo, reducir la fuerza de amperaje, la presión, la temperatura. Entonces, en el anexo B de la matriz de peligros hay un ejemplo acá de la exposición a una pintura. Entonces, una de las medidas de intervención por sustitución es cambiar esa pintura, o sea, usar una pintura a base de agua donde sea aplicable y que obviamente genere menos riesgo para el trabajador. Entonces ahí se hace la sustitución. Se cambió esa pintura de aceite que tenía unos componentes químicos que afectaban al trabajador por una pintura a base de agua. Entonces ahí se puede hacer la sustitución, un ejemplo de sustitución. Si usted no puede eliminar el peligro ni sustituirlo,
Entonces pasamos a los controles de ingeniería. Por ejemplo, instalar un sistema de ventilación. Entonces, si está expuesto al peligro de temperaturas extremas, entonces un sistema de ventilación para evitar ese peligro. O, por ejemplo, encerramientos acústicos. Hablábamos del ejemplo de el peligro físico del ruido, que hay una máquina que generaba demasiado ruido, o sea, más de 85 decibeles, que le podía causar al trabajador una sordera profesional. Entonces, había esa máquina que genera demasiado ruido, se puede hacer un encerramiento acústico para que las personas que estén en ese puesto de trabajo pues no estén expuestos al, a ese riesgo, a ese ruido. Puede ser un control de ingeniería. Está expuesto en un espacio confinado a gases tóxicos, digamos monóxido de carbono. Entonces, en ese tanque se implementa un control de ingeniería, un sistema de ventilación para que ese gas tóxico se vaya, se elimine por el sistema de ventilación y la persona no esté expuesta al riesgo. Entonces, ahí serían los controles de ingeniería. Si usted ya no pudo ni eliminarlo, ni sustituirlo, ni establecer un control de ingeniería, vienen los controles administrativos, la señalización y las advertencias, como lo es instalar alarmas, procedimientos de seguridad. Un procedimiento es la forma especificada de llevar a cabo una actividad o una tarea. Entonces, se llaman los PTS, procedimientos de trabajo seguro, en donde está el paso a paso de cómo el trabajador puede realizar su labor de una manera segura para evitar ese accidente o esa enfermedad. Realizar inspecciones a los equipos. Por ejemplo, si una persona está expuesta en trabajo en alturas, tiene su arnés, su eslinga, sus elementos, su casco, esos equipos tienen, se les debe realizar tres tipos de inspecciones. La primera es una inspección preuso que la hace el mismo trabajador, o sea, antes de utilizar el equipo, debe inspeccionar ese casco. Una inspección periódica que la hace el responsable en SST o el coordinador en alturas. Y mínimo una vez al año esos equipos tienen que ser inspeccionados por una persona avalada por el fabricante, que ya le hace una inspección rigurosa para verificar que ese equipo esté en buenas condiciones. Y en caso tal de que se presente el accidente o la situación, pues el equipo no vaya a fallar. Los controles de acceso, la capacitación del personal, que siempre es la principal medida de prevención colectiva, va a ser la capacitación. Por último, si no se ha podido controlar ese riesgo, entonces vamos a utilizar equipos o elementos de protección personal, como son las gafas de seguridad, la protección auditiva, máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, que era lo que les hablaba de los elementos de protección personal para trabajar en alturas, que haya un anclaje, una eslinga, un arnés. Entonces, estos elementos dependen siempre de según el riesgo a los que los trabajadores estén expuestos. Y ahí sí ya pasamos a la matriz de peligros. La matriz de peligros la realiza el responsable en SST. Este documento nosotros lo podemos encontrar, este mismo ejemplo es el anexo B de la GTC 45. Aquí hay un ejemplo y acá está el segundo ejemplo. En el primer ejemplo podemos mirar en la guía. A ustedes, como no son de seguridad y salud en el trabajo, pues no vamos a entrar en detalle, porque ustedes van a hacer es una parte de la matriz de peligros. ¿Listo? Entonces, por eso solamente voy a explicar la parte que a ustedes les compete, que es lo siguiente. Identificar el peligro. O sea, primero vamos a colocar si es peligro mecánico, si es físico, si es químico, efectos posibles, qué puede llegar a causar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un peligro mecánico. ¿Cuál es la descripción del peligro? Manejo inadecuado de herramientas manuales, entonces como martillos. Entonces, ¿cuál es el efecto posible? ¿Qué le puede llegar a causar a la persona? Entonces, heridas, golpes. Si hay controles existentes, entonces en la fuente no hay, pero en el medio sí, entonces se realiza inspección de las herramientas y se capacita en el uso de esas herramientas. Y los controles existentes en el individuo no hay. Esta evaluación del riesgo ustedes no la van a hacer, porque ustedes van a ir hasta el control existente. Voy a ir a la guía de aprendizaje como para que ustedes vayan identificando cuál es la actividad que van a desarrollar.
Dentro de la guía de aprendizaje, muchachos, está el análisis de casos, de situaciones que se presentan en el contexto ambiental y de CST. Miremos cuál es el caso para que sí miremos la guía y les voy dando ejemplos como para que ustedes puedan desarrollar mejor la evidencia. Entonces, ¿cuál es el caso? Entonces, se dice que en la empresa Vestidos y Costuras SAS, los operarios que trabajan en las máquinas bordadoras deben descender al sótano, donde se encuentran las máquinas que le permiten realizar su labor. Algunos de ellos han tenido caídas y tropiezos en las escaleras que los conducen hacia el sótano, debido a que en este lugar se cuenta con poca luz. Entonces ya tenemos un peligro de iluminación por la deficiencia de iluminación, un peligro físico. También un peligro eh, de condición de seguridad, que son las caídas y tropiezos. Y todo esto dificulta caminar de manera segura por esa escalera. Entonces hablamos de un peligro locativo, las escaleras. Esta situación fue expuesta al encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa hace días atrás, aunque a la fecha no se ha atendido la situación. Este es el caso. ¿Ustedes qué deben hacer? Identificar en el caso anterior y justificar la respuesta. Entonces, nos hablan de condiciones de seguridad, factores de riesgo, tipos de peligro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Deben diligenciar esta matriz. Solamente yo les voy a pedir la matriz y les voy a pedir que identifiquen 4 peligros. 2 de condiciones higiénicas, o sea, peligros que puedan generar enfermedades laborales, y 2 de condiciones de seguridad. Entonces miremos acá la guía, la tabla, perdón. Ustedes van a identificar 2, ya sea biológico, físico, químico, psicosocial o biomecánico, 2 de esos. Y de condiciones de seguridad también van a escoger 2. Yo ya les voy a colocar ahí los ejemplos. Y deben hacer esta tablita. Entonces pueden hacerla en Excel o en Word y lo pasan a PDF y me lo envían. Porque el producto a entregar es un documento en Word que contenga la siguiente estructura. Un título, colocamos el título, matriz de peligros, desarrollo, análisis y matriz. Entonces, la extensión es libre, pero yo sí les exijo mínimo 2 peligros que generen enfermedad laboral, o sea, físico, químico, biológico, psicolaboral o ergonómico o biomecánico, ¿no? 2 de esos, ustedes escogen 2. Y vamos a escoger 2 de condiciones de seguridad que generen accidentes de trabajo, como mecánico, eléctrico, locativo. El proceso, ¿qué vamos a colocar aquí en proceso? Proceso de producción, porque recuerden que en el caso que nos da de la empresa Costuras, que se llama la empresa Vestidos y Costuras SAS, ellos descienden al sótano donde están las máquinas bordadoras. Entonces vamos a hablar que es un proceso de producción. Zona o lugar. Lugar, sótano. Si le quieren poner zona, pongan zona A. Zona A, lugar, sótano. ¿Qué actividades se desarrollan ahí? Entonces ahí hablamos que ellos están en las máquinas y van a bordar. Entonces, puede ser una actividades, van a hacer dentro del proceso de producción, van a bordar y miramos si es rutinario o no rutinario. Entonces colocamos sí, es una actividad rutinaria. Aquí es la clave, muchachos, el peligro. Entonces, aquí en clasificación, nosotros vamos a colocar qué tipo de peligro es. Entonces, si es mecánico, que puede haber un peligro mecánico por manipulación de las máquinas bordadoras. ¿Qué pueden llegar a causar? Pues heridas, pinchazos. ¿Listo? Acá. Clasificación, entonces, peligro mecánico. Descripción, manipulación de la máquina bordadora. Un ejemplo. Efecto posible, heridas, pinchazos, golpes. Control existente. Vamos nosotros a colocar algún control. O sea, si en la persona capacitación o le dieron elementos de protección personal, de lo que hemos hablado, ¿listo? O en el medio o en la fuente, pueden escoger algún control. Vamos a tratar de establecer un control para evitar ese golpe, esa lesión, ¿listo? También hablamos del peligro locativo. Entonces,
Clasificación, peligro locativo. Descripción, eh, descenso por las escaleras. Escaleras, podemos colocar escalera en mal estado. ¿Listo? Eso también lo podemos colocar, escalera en mal estado. Efecto posible, caídas, tropiezos, que es lo que nos dice el caso. Eso puede llegar a causar fracturas, luxaciones, esguinces. Control existente, ¿qué podemos hacer en el medio? Entonces puede ser que las escaleras están en mal estado, entonces reparación o adecuación de escaleras, colocar cinta antideslizante para evitar que las personas se puedan resbalar. ¿Listo? Peligros físicos, vamos a hablar de un peligro que nos lleva el ejemplo que nos dice que hay poca luz y eso dificulta para caminar. Entonces, peligro, clasificación. Entonces, tenemos peligro físico, descripción, falta de iluminación. Efectos posibles, también causa que caídas, tropiezos. Control existente, entonces, en el medio. Entonces, ¿qué se debe hacer? Instalar luminarias en el sector de las escaleras. En la persona, utilizar qué elementos de protección personal, entonces unas botas antideslizantes, ¿listo? Otro ejemplo, peligro biomecánico, clasificación. Recuerde que debemos hacer dos que generan accidentes y dos que generan enfermedades laborales. Clasificación, peligro biomecánico. Descripción, movimientos repetitivos, digamos cuando se está trabajando con las máquinas bordadoras. ¿Qué puede causar? Entonces, el síndrome del túnel del carpo es una enfermedad que la puede llegar a causar y podemos colocar. Control existente en el medio, rotación del personal, en la persona utilizar elementos de protección personal, más que todo en el medio, pausas activas, estiramientos para evitar ese tipo de enfermedades. Para las personas que apenas están ingresando, les recuerdo que la sesión está siendo grabada para que ustedes puedan después mirar esta sesión y poder desarrollar su evidencia. Listo, muchachos. Entonces, esos son algunos ejemplos. Ustedes deben leer la guía, la matriz, para que puedan leer la GTC 45, que hay otros ejemplos. Mira, aquí hay otros ejemplos de la silla, digamos, ergonómica, que no, la silla no es ergonómica. Posturas, digamos, por la persona estar sentada eh, en, en ese puesto de trabajo, digamos, realizando su labor en las máquinas bordadoras. Este ejemplo también nos sirve. También hay acá de herramientas, bueno, y por internet podemos encontrar algunos ejemplos. Como el caso es demasiado, o sea, es corto, nosotros nos podemos inventar algunas situaciones. Lo que yo necesito es que se identifiquen, vuelvo y repito, dos peligros que nos generen enfermedades, o sea, alguno biológico, físico, químico, psicosocial o biomecánico, y dos de condiciones de seguridad, mecánico, eléctrico, locativo, tecnológico. Bueno, aquí accidentes de tránsito no nos aplicaría, público sí puede aplicar, ¿listo? Y ustedes deben diligenciar solamente esta parte de la matriz. No vayan a buscar por internet la matriz de peligro aquí completa, sino solamente esta parte de la matriz, donde está el proceso de producción, zona, lugar, sótano, algunas actividades, tareas, si es rutinario o no rutinario, clasificación del peligro, la descripción, efectos posibles y algún control existente. Y recuerden que debe tener el título y esta matriz, eso es lo que me deben enviar. Muchachos, preguntas o comentarios. Recuerden que la guía de aprendizaje está aquí en el material. Pueden ingresar. Pues hemos sabido, muchachos, o sea, para todos conocemos que en este momento hay inconvenientes a veces en la plataforma, pero estoy ingresando acá. Voy a ir al modo, al rol aprendiz
para que ustedes puedan visualizar la plataforma como si estuvieran en sus propias plataformas. Ya. Sí, muchachos, pues en los anuncios ahí aquí está la presentación e inicio de la competencia y la invitación a la sesión. Y ustedes recuerden que deben ir a la fase de ejecución, la actividad de proyecto número 5. Aquí está el material de formación y aquí está la guía de aprendizaje número 5, que fue la que socialicé. Y la GTC 45, como le digo, la podemos descargar o en el material de formación aparece el link de la biblioteca, la pueden visualizar, pero lo más sencillo, muchachos, es, mira, aquí está el link para que ustedes vayan a la biblioteca, pero lo más sencillo es que ustedes vayan en Google, escriben GTC 45 del 2012 y ahí la pueden descargar. Bueno, para los de coordinación de procesos logísticos, recuerden que los de ADSO, análisis y desarrollo de software, ustedes no van a hacer esta matriz, sino que deben resolver es un cuestionario. Ustedes de ADSO, sí, análisis y desarrollo de software. Entonces usted no va a hacer esta matriz, Flor. Usted debe desarrollar es un cuestionario. ¿Listo? Aura tiene la mano levantada. Buenas noches. No, señora, solo la tabla. Listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? No. Los de coordinación de procesos logísticos sí deben hacer esa tabla, esa parte de la matriz de peligros. ¿Listo? Son los de análisis y desarrollo de software los que ellos dentro de la guía de aprendizaje ellos van a resolver un cuestionario de 10 preguntas. ¿Listo? Olvis, ¿me escucha? Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, si no tenemos más preguntas, pasamos a conclusiones y cierre de la sesión. Entonces, muchachos, tengan en cuenta que los de coordinación de procesos logísticos van a desarrollar esa matriz de peligro, esa parte de la matriz donde van a identificar dos condiciones de seguridad, peligros mecánicos, eléctricos, locativos y demás que generan accidentes de trabajo, y dos, condiciones de higiene, que son los peligros físicos, químicos, biológicos, psicosociales o biomecánicos, que son los que generan enfermedades laborales. Los de AXO van a desarrollar un cuestionario. Tener en cuenta que la seguridad y salud en el trabajo lo que busca o lo que miramos es que busca es prevenir todas estas lesiones, estas enfermedades, realizando una identificación de todos esos peligros que miramos, evaluando y valorando esos riesgos para tomar esas medidas de intervención, ya sean por eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos o el uso de elementos de protección personal para evitar ese accidente de trabajo o esa enfermedad laboral, que es la misión de esta disciplina de la seguridad y salud en el trabajo. Muchachos, recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud, nosotros nos podemos conectar los jueves de 10 a 11 de la mañana en este link o me pueden llamar a mi número 310-805-2655 o escribirme a ese número, que es mi número de WhatsApp, o al correo electrónico caolaya@cena.edu.co. Muchachos, agradecerles por su participación, que tengan buena noche y que Dios los bendiga. Tengan buena noche.